Todos ya conocemos la franquicia de Terrifier, sí, ese payaso tan enfermo que, de la nada, funcionó sin motivación alguna. ¡Qué hijo de su puta madre! Es, sin duda, uno de los slashers más jodidos que he visto en mi vida, y para colmo es reciente. Ya cuenta entendamos, y con una trilogía donde cada película, pese a ser malas y centrarse únicamente en el puro gore y la locura, recibió cada vez más presupuesto solo para aumentar el nivel de brutalidad. Sí, claro, como si ver a la audiencia vomitar y salir con náuseas de los cines no hubiera sido suficiente. Señor director, si me escucha, váyase a un jodido psicólogo, a la vera. ¿En qué me quedé? Ah, sí. ¿En serio? ¿Cómo pueden hacer este tipo de cosas? 3 películas que son prácticamente lo mismo, puro gore por encima de la trama, sin una historia realmente buena. Digo, yo ya estoy acostumbrado al gore gracias a Mortal Kombat, pero el nivel tan enfermizo de Terrifier es otra cosa. ¿Dónde están los motivos del villano? O sea, ¿qué pedo? En este video hablaremos sobre por qué Art funciona sin motivación, aprovechando que ya se viene la 4ª película, la cual según por fin contará la historia del payaso. No mamen, siempre dicen eso y nunca hacen nada. En fin, vamos al lío. No mostraré clips de la película porque luego YouTube piensa que se me metió el TOVV y adiós video. Así que acompáñenme, porque hay mucho que tocar. Ahora bien, vayamos al punto importante. ¿Por qué Art the Clown funciona como villano incluso sin motivación aparente? En la mayoría de los slashers clásicos, el asesino siempre tiene un origen claro, venganza, trauma, abuso, una pérdida o algún tipo de justificación, por muy absurda que sea. Michael Myers tiene el mal puro, Jason tiene a su madre, Freddy tiene su pasado y Ghostface siempre necesita un motivo personal. Art no. Y ese es justamente el detalle que lo hace tan incómodo. Art no mata por venganza, no mata por justicia, no sigue reglas y no tiene un objetivo claro. Simplemente disfruta lo que hace. No explica nada, no habla, no se victimiza y no busca que el espectador lo entienda. Está ahí únicamente para causar daño, y eso rompe una de las reglas más básicas del slasher moderno, la necesidad de justificar al monstruo. Aquí Art funciona más como una fuerza, no como un personaje tradicional. No es alguien que quiere algo, es algo que aparece, observa y ataca. Por eso resulta tan perturbador, no hay forma de razonar con él, no hay lógica que descifrar ni trauma que resolver. No puedes detener algo que no responde a nada. Además, su diseño refuerza esta idea. La sonrisa exagerada, el silencio absoluto y el lenguaje corporal infantil convierten cada escena en un juego retorcido, donde la víctima nunca sabe si está frente a una broma, una amenaza o una sentencia de muerte. Art no corre, no se desespera y no pierde el control, se toma su tiempo, como si todo fuera parte de un espectáculo. Y aquí es donde Terrifier entiende algo clave. El miedo no siempre necesita explicación. Mientras más intenta el cine actual justificar a sus villanos, más los vuelve predecibles. Art, en cambio, se mantiene como una incógnita constante. No saber quién es, qué quiere o de dónde viene hace que cada aparición sea incómoda, porque no hay reglas que nos protejan como espectadores. Ahora, esto no significa que la saga no tenga problemas, los tiene, y muchos, pero el punto que quiero analizar aquí es por qué, a pesar de su exceso de gore y su narrativa pobre, Art the Clown sigue funcionando como slasher, y por qué intentar darle un origen claro en la 4ª película podría ser el peor error que cometa la franquicia. El mayor riesgo que tiene Terrifier 4 no es fallar en el gore, porque en eso la franquicia ya encontró su público. El verdadero peligro es intentar explicar a Art the Clown. Porque en el momento en que le das un origen claro, un trauma o una motivación definida, lo conviertes en algo común. Lo bajas del pedestal de lo inexplicable y lo transformas en otro villano más del montón. Esto ya ha pasado antes. Cuando el cine de terror intenta explicar demasiado a su monstruo, suele romperlo. Le pasó a Joe cuando intentaron justificar a Michael con sectas, y le pasó a Texas Chainsaw cuando dejaron de tratar a Leatherface como una fuerza caótica para volverlo un personaje comprensible. El miedo se diluye cuando el misterio desaparece. Art funciona precisamente porque no necesita contexto. No hay reglas, no hay lógica y no hay moraleja. Aparece, tortura, se burla y desaparece. Y eso conecta con un miedo más primitivo, el miedo a encontrarte con algo que no puedes entender ni controlar.
Otro punto clave es el uso del humor. Art se ríe, juega y exagera sus gestos, pero ese humor no alivia la tensión, al contrario, la incrementa. El espectador nunca sabe si la escena va a terminar en una broma macabra o en una muerte brutal. Esa incertidumbre mantiene la incomodidad constante, algo que muchos slashers modernos han perdido al volverse demasiado predecibles. Ahora bien, hay algo importante que sí debemos reconocer. Aunque Art funcione sin motivación, Terrifier como saga sí necesita límites. El exceso de gore termina cansando y puede hacer que el impacto se pierda. Cuando todo es extremo, nada lo es realmente. Por eso muchos espectadores salen más asqueados que aterrados. Aquí es donde la franquicia debería evolucionar, pero no de la manera que muchos esperan. En lugar de darle una historia trágica o un pasado explicativo, Terrifier 4 podría profundizar en el impacto de Art en sus víctimas, en cómo su presencia descompone psicológicamente a quienes lo enfrentan. El miedo no está en saber quién es Art, sino en ver qué provoca a su alrededor. Porque Art no es el centro emocional de la historia. Es el catalizador del horror. Y mientras la saga no entienda eso, seguirá repitiendo la misma fórmula, más sangre, más shock y menos sustancia. El problema no es que Art no tenga motivación, el problema es que la película no siempre sabe qué hacer con el más allá del gore. Y aquí viene la pregunta final que divide a los fans. ¿Terrifier debería seguir siendo una experiencia extrema sin explicación, o está condenada a perder su esencia en el momento en que intente humanizar a su villano? Si Terrifier decide explicar a Art the Clown, no solo corre el riesgo de arruinar al personaje, sino de traicionar aquello que lo volvió memorable. Art no nació para ser entendido, nació para incomodar. En un género saturado de villanos con traumas reciclados, su vacío emocional es precisamente su identidad. Porque pensemos esto con calma. Si mañana nos dicen que Art fue un niño abusado, un paciente psiquiátrico o una víctima del sistema, ¿qué cambiaría realmente? Nada. Al contrario, perdería ese aire antinatural que lo separa del resto de slashers. Pasaría de ser una anomalía a ser otro expediente clínico más. Y aquí está el detalle más importante. Art no necesita evolución, la saga sí. La franquicia confundió impacto con exceso. Cree que subir el gore es avanzar, cuando en realidad solo está subiendo la tolerancia del espectador. El verdadero siguiente paso no es mostrar más, sino sugerir mejor. Usar silencios, tensión, anticipación. Hacer que Art aparezca menos, pero pese más. Que cada escena cuente. Porque cuando Art está en pantalla todo el tiempo, deja de ser una amenaza y se vuelve costumbre. Y el terror, cuando se vuelve costumbre, muere. Si Terrifier 4 es inteligente, no debería responder preguntas, sino crear nuevas. No decirnos quién es Art. El verdadero fallo está en que la franquicia parece no saber qué quiere ser a largo plazo. ¿Una experiencia visceral sin sentido narrativo? ¿O una saga con mitología propia? Porque intenta jugar a ambas cosas, y ahí es donde se tropieza. Otro punto que vale la pena mencionar es la comparación inevitable con otros slashers. Michael Myers funciona porque es distante y silencioso, pero incluso él tiene límites claros en su presencia. Ghostface funciona porque es humano, torpe y emocional. Sentirte incómodo o asqueado no siempre significa que estés asustado. A veces solo estás resistiendo la escena. Y cuando el espectador entra en modo resistencia, el miedo ya perdió la batalla. Aún así, Art the Clown tiene algo que muy pocos villanos modernos poseen, presencia. No necesita diálogo, no necesita contexto y no necesita una escena épica de presentación. Basta con que esté ahí, observando, para que la tensión suba. Eso no se compra con presupuesto ni con litros de sangre, eso se construye con identidad. Por eso mi postura es clara. Terrifier no debería intentar ser profunda a la fuerza, pero tampoco debería seguir repitiéndose. Si la saga quiere sobrevivir más allá del impacto momentáneo, necesita aprender a usar la violencia como herramienta, no como muleta. Y aquí dejo una opinión que seguramente no le va a gustar a todos. Art the Clown funciona mejor cuando no es el protagonista absoluto. Cuando la cámara no lo idolatra tanto y permite que el miedo respire. Cuando aparece menos, pero su sombra pesa más. Al final, Terrifier es una prueba de algo muy simple. El terror no siempre necesita sentido. Pero sí necesita dirección. Y si la franquicia no encuentra esa dirección pronto, corre el riesgo de convertirse en aquello que más miedo debería darle, una caricatura de sí misma. Y bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado este vídeo, comenten en los comentarios qué opinan sobre la supervivencia de Stu. Y si les gustó el que vimos al final,
Los estaré leyendo y dándoles corazón. Nos vemos en un próximo video. Saludos de parte de Noir Fanfics.